Existen 3 errores que muchos podcasts están cometiendo en sus portadas y en las portadas de los episodios, que también se pueden personalizar y que están haciendo perder miles de oyentes a cada podcast. Te lo cuento en este episodio del podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón, comenzamos. El primero de los errores es poner mucho texto tanto en la portada del podcast que hayas creado como en la portada que puedes personalizar, que puedes crear para cada uno de los episodios. Así que céntrate en poner el título del podcast y tu nombre, y si hay un entrevistado, pon la foto de la persona, algo así, y el título. Y ya está. No pongas más, no pongas la fecha, no pongas ahí más cosas, porque ten en cuenta que las portadas del podcast o de cada episodio van a verse en pequeñito en la mayoría de las ocasiones. Por tanto, es fundamental que tengas en cuenta que no tiene sentido poner mucho texto cuando en muchas ocasiones el texto ya puede meterse en la descripción o el texto va a aparecer en los metadatos que te genera la propia aplicación para escuchar podcast. Así que menos texto y más visual, y el texto que sea muy directo al grano porque es realmente la parte del título importante, por ejemplo. Por otra parte, error número 2. Poner imágenes en pequeño, muy pequeñitas. Por ejemplo, si estás haciendo una entrevista, la persona que entrevistes tiene que salir en grande, principal. Y luego, si quieres, el texto también. Esto lo hace muy bien el podcast Mentor 360. ¿Quién es la persona que sale? Y luego el título. Échale un ojo al podcast Mentor 360 y vas a ver exactamente a lo que me refiero. No aportes más, no pongas más texto, no pongas la fecha de publicación, no pongas cosas que no tienen sentido porque, por una parte, eso es lo importante y eso es lo que decide que la gente lo escuche. En la descripción ya puedes añadir más cosas, pero primero hay que llamar la atención y hacerlo bien, priorizando las imágenes y los textos en grande. Y no pongas muchas imágenes. Si entrevistas a alguien, pon su foto y pon el título. Que quede bien con un buen diseño. En grande, todo en grande. Y que si lo estás viendo en una aplicación en el móvil y se ve en pequeñito, que se entienda eso. Tiene que quedar grande. La foto que ocupe todo el cuadrado de 1500 por 1500 o 3000 por 3000, que es lo que suele requerirse, y que sea en grande, que ocupe todo y un lado para o encima, pero bien diseñado, el título. Y por otra parte, el tema de la portada para cada episodio, que en muchas ocasiones, por ejemplo, esto lo hace mal Mixio, el podcast de noticias de tecnología, que te pone una imagen, pero no te pone nada, no te pone ni el título, ni identificas con el podcast. Estás viendo ahí, no sabes qué podcast estás viendo. Esto lo mejoro muchísimo con en mi podcast Grandes Aprendizajes de libros, de resúmenes de libros. Lo que hago es poner la portada y luego pongo el libro que estoy resumiendo ahí como insertado dentro de la portada normal del podcast. Cubre algunas palabras, pero ya se ve exactamente. Y luego pongo una pequeña descripción, pero que se lee bien también del libro en cuestión. O pongo el título del libro. Entonces, así identificas qué podcast estás escuchando, pero además creas una portada específica para ver, en este caso, de qué se está hablando. Así que te animo a que veas estos podcasts. No obstante, con respecto a Mixio, que para mí esto está mal, si tienes una comunidad muy grande, si tienes alcance, si tu contenido es bueno, pues bueno, es un factor que a mí me pasa, que yo sí estoy viendo y digo, ¿qué podcast es este que estoy escuchando? No entiendo muy bien, porque esta portada te confunde. Y eso obviamente no va a ningún lugar. Pero cuando tienes un podcast muy potente, cuando has sabido darlo a conocer, cuando tienes, bueno, pues medios para darlo a conocer, pues esto a lo mejor no es tan importante. Pero para podcasts más pequeños, que 10, 20, 30 seguidores más o menos afectan, pues es importante. Y por último, un consejo extra es que no pongas el nombre de tu podcast en los títulos de cada episodio. Importante, mira cómo lo hago yo. Pongo 177, 2 puntos, 3 errores en tus portadas de podcast y episodios que te hacen perder oyentes. A lo mejor es un pelín largo, pero creo que entiendes. No pongo, por ejemplo, la palabra episodio o no pongo marketing digital para podcast. Entonces, esto es importantísimo. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por compartirlo y nos escuchamos en el próximo. Recuerda que si tienes un podcast, da a conocer a tu comunidad alguno de mis podcasts como este, Marketing Digital para Podcast, y así seguiré ofreciéndote este contenido de valor completamente gratis.
Y si quieres ir más allá, si eres emprendedor y quieres aumentar tu negocio, entra en la comunidad de emprendedores en borjagirón.com/comunidad. En serio, entra ahora, borjagirón.com/comunidad y comprueba lo que te estás perdiendo por no estar dentro. borjagirón.com/comunidad. Un fuerte abrazo, hasta el próximo episodio.